Saludos, aquí en la segunda parte de la lección número 54 de nuestro curso de álgebra intermedia. En la primera parte terminamos estableciendo este problema para ver cómo se resuelve. ¿Verdad? Nos dice que y es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de x. Y si y vale 3 cuando la x tiene un valor de 25, busque el valor de y cuando la x vale 12. ¿Okay? Bueno, pues fíjense que dice que la y es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de x. Y eso se escribe en símbolos de esta manera. ¿Ves? Y es inversamente proporcional con la raíz cuadrada de x. Y eso quiere decir que la y va a ser igual a una constante dividida entre la raíz cuadrada de x. ¿Ves? En vez de, como era variación directa, que era y igual a una constante por la raíz con la variable, con la cual variaba directamente, ahora es la división de una constante entre la variable con la cual varía inversamente. ¿Ves? Bueno, entonces nos dice que la y vale 3, ¿ves? La y vale 3 cuando la x tiene un valor de 25. Así que si sustituimos aquí, decimos que y sería 3 sería igual, ¿verdad? Porque la y vale 3 a la constante de proporcionalidad dividido entre la raíz cuadrada de x, que vale 25. ¿verdad? Pero la raíz cuadrada de 25 es 5, así que tenemos que 3 será igual a k sobre 5. Y de ahí yo puedo sacar la constante de proporcionalidad, fíjense, multiplicando por 5 en ambos lados, ¿verdad? Para quitar este 5 de aquí debajo y dejar la k solita. Porque al multiplicar en el lado derecho 5 por esto, el 5 cancela y nos queda la k sola. Y en el lado izquierdo, al multiplicar 5 por 3, nos queda que la k, la constante de proporcionalidad en este caso es 15. O sea que nuestra fórmula de variación, era aquí, se convierte en lo siguiente: y igual a, y en vez de k ponemos 15 sobre la raíz cuadrada de x. Y entonces nos dice el problema, busque el valor de y cuando la x tiene un valor de 12. Pues y será igual a 15 sobre la raíz cuadrada de lo que vale la x, que es 12. La raíz cuadrada de 12, fíjense que no es exacta, pero se puede simplificar si yo factorizo el 12 como 4 multiplicado por 3. Porque el 4 sí le puedo sacar raíz cuadrada exacta, que es 2, la sacamos aquí afuera y nos queda 15 sobre 2 raíz cuadrada de 3. Dejamos la raíz cuadrada de 3, pues el 3 lo dejamos dentro del radical porque no es exacto, ¿verdad? Recuerden. Y ahora fíjense que tenemos esta fracción que tiene un denominador, un radical en el denominador, pues lo más que podemos hacer es racionalizarlo, ¿verdad? Y se racionaliza multiplicando tanto el denominador como el numerador por la raíz cuadrada de 3, por esa misma raíz cuadrada de 3, de manera que cuando yo multiplique abajo 2 raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 3 dará 2 por el cuadrado de la raíz cuadrada de 3, que es el 3. Y arriba, claro, nos quedará 15 por la raíz cuadrada de 3. Y ahora yo noto que el 15 y el 3 cancelan, ¿verdad? Porque son divisibles los dos entre 3. Y entre 3 da 1 y entre 3 da 5. Así que por eso que aquí nos queda finalmente 5 raíz cuadrada de 3 sobre 2 por 1, 2. Y este sería el valor de la y cuando la x tenía un valor de 12. ¿Okay? Bien, ahí tenemos ese problemita también de variación inversa. Fíjense este teorema que viene ahora, que nos justifica por qué será que la variación directa también se dice que es directamente proporcional. Y por qué la variación inversa se dice que es inversamente proporcional. Miren lo que dice el teorema. El teorema dice sean x y y dos números reales. Primero, si y varía directamente con x, y si y es igual a y sub 1 cuando x es igual a x sub 1, y si y es igual a y sub 2 cuando x es igual a x sub 2, entonces la división de y1 entre y2 va a ser igual a la división de x1 entre x2. Segundo, si y varía inversamente con x, ¿no? Se escribe de esta manera, ¿verdad? Y si y vale y sub 1 cuando x es igual a x sub 2, y si y vale y sub 2 cuando x vale
perdón, cuando x vale x1, ajá, y si y vale y sub 2 cuando x vale y sub 1, entonces la división de y sub 1 entre y sub 2 va a ser igual a la división de x sub 2 entre x sub 1. ¿Okay? Fíjense entonces cuál es la clave para eso de que sea directamente proporcional o inversamente proporcional, ¿verdad que sí? Fíjense, si y es directamente proporcional con x, entonces dos valores de y comparan en el mismo orden que como comparan los valores que le corresponden a la x en cierto momento, ¿verdad? Si la y varía inversamente con x, entonces los dos valores de la y comparan inversamente, ¿ves? En vez de aquí es y1, y2, x1, x2, aquí es y1, y2, x2, x1, ¿ves? Inversamente como comparan los valores de la x, ¿verdad? Los valores correspondientes de la x. Bueno, es un teorema, hay que probarlo, ¿verdad? Y vamos a hacer la prueba aquí. Bueno, en la primera parte, ¿verdad? Dice, por hipótesis, la y varía directamente con x. Esto significa que y es igual a una constante por x, donde la k es un número real fija, ¿verdad? La constante esa de proporcionalidad o de variación, ¿verdad? Factor de proporcionalidad o de variación. Bien, por hipótesis también, se nos dice que la y vale y sub 1 cuando la x vale x1. O sea que si yo sustituyo aquí k por x sub 1, eso me va a dar el valor y sub 1. Y vamos a poner aquí una y acentuada para que entiendan que es la palabrita, la conjunción y no la variable y. Y que la y vale, y que la otra hipótesis también es que la y vale y sub 2 cuando la x vale x sub 2. O sea que en la ecuación de variación yo puedo decir que y sub 2 sería igual a kx sub 2. Luego, por un teorema que se demuestra en álgebra elemental, que se dio de problema cuando usted toma el álgebra elemental. Decía así, mire, hay una ley que se llama la ley de división de las igualdades, ¿verdad? Que dice que si usted tiene dos números iguales, x igual a y entonces si los dos lo divide entre el mismo número real, z, que no sea 0, porque recuerde que no se puede dividir entre 0, lo que me queda en el lado izquierdo va a ser igual a lo que me queda en el lado derecho. Pero hay otro teorema, que entonces se lo dan cuando le dan esta demostración, ¿verdad? Como práctica, que dice, si x es igual a y w es igual a z, me parece a la ley de división de las igualdades, ¿verdad? Entonces, si yo cojo la x y lo divido entre esta w, eso va a ser lo mismo que si tomo esta y la divido entre esta z. ¿Okay? Entonces, ocurre eso. ¿Okay? Fíjense que no es exactamente la misma ley de división de las igualdades que usted divide los dos números entre lo mismo. Aquí estoy dividiendo dos números entre dos números y sigue dando igual. Pero ¿qué pasa? Que esos dos números que están aquí abajo son iguales. Así que es ¿cómo le diríamos? Un camuflaje, un disfraz para este mismo teorema, ¿se fijan? Porque por sustitución, usted puede quitar, si la 2 es igual a z, pues puede quitar, pues dividir entre z en los dos sitios, pero en uno de ellos pone w, por sustitución. Voy a hacer la demostración de ese teorema que se lo dan como ejercicio en el álgebra elemental. Bueno, pues miren, entonces por ese teoremita que dice que si yo tengo dos cosas iguales, miren, esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces si yo divido esto entre esto, va a ser lo mismo que si divido esto entre esto. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Si esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces si yo divido esto entre esto, míralo aquí, me va a dar lo mismo que si divido esto entre esto. ¿No? Pues ese es el teorema que vamos a aplicar aquí. Entonces, por ese teorema que se demuestra en álgebra elemental, que es este que le acabo de decir, y les he dicho oralmente, ¿verdad?, cómo se demuestra. Si yo divido y sub 1
entre y sub 2, eso va a ser lo mismo que seguido kx1 entre kx2. Es decir, que y sub 1 entre y sub 2 es igual a, y en el lado derecho fíjense que esta fracción yo puedo cancelar la que me quedo con x1 entre x2. ¿Okay? Y fíjense que eso es lo que dice el primer teorema, que y sub 1 entre y sub 2 va a dar lo mismo que x1 entre x sub 2. Vamos a ver la demostración del segundo. Por hipótesis, se hace igualito que el primero, ¿verdad? Dice que la y en ese segundo es directamente proporcional con el recíproco de la x, ¿verdad? Y esto significa que la y se puede escribir como una constante dividido entre la x, ¿verdad? Eso es lo que significa que varía inversamente, por donde la k es un número real fijo, ¿verdad? Bueno, por hipótesis también. Dice que la y vale y sub 1 cuando la x vale x sub 1. O sea que si yo vengo a la ecuación de variación y pongo que la y vale y sub 1, eso ocurre cuando la x vale x sub 1. Y además, también ocurre que la y vale y sub 2 cuando la x vale, perdón, aquí arreglen esto, cuando la x vale x sub 2. Arreglen esto, ¿ok? X sub 2. Entonces y sub 1 y pues cuando la x vale x sub 2, ¿ok? Así es que aquí también la y vale y sub 2 cuando la x vale x sub 2. Luego, por ese mismo teorema del álgebra elemental, es decir, por un teorema del álgebra elemental, ¿bueno? Pues, ¿qué dice eso? ¿Qué decía ese teorema? Que si yo divido esto entre esto, y sub 1 entre y sub 2, y sub 1 entre y sub 2, eso va a ser lo mismo que si yo divido esto entre esto, es decir, y sub 1 es igual a esto, y y sub 2 es igual a esto, y si yo divido y sub 1 entre y sub 2, pues es lo mismo que dividir esto entre esto, ¿verdad? Que lo voy a escribir así, k sobre x sub 1 dividido entre k sobre x sub 2. Pero esto es una división de fracciones que se convierte en lo siguiente: la primera fracción, k sobre x sub 1 multiplicado por el recíproco de la segunda, ¿verdad que sí? Y en esta multiplicación fíjense que la k cancela y nos quedará 1 por x sub 2, que es x sub 2, y x sub 1 por 1, que es x sub 2, ¿verdad? X sub 2, ¿no? Es decir, por la ley transitiva de las igualdades, si esto es igual a esto, ¿verdad? Es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, pues lo primero, y sub 1 entre y sub 2, y sub 1 entre y sub 2 será igual a lo último, x sub 2 entre x sub 1. Y eso es lo que quería mostrar en la segunda parte, ¿eh? Que según aquí se quedaban igualitos, y1, y2, x1, x2, aquí se ponían inversos, y1, y2, x2, x1. ¿Okay? Y ahí está la demostración de ese segundo teorema de proporción, ¿verdad? De variaciones inversas. Y fíjense que ese teorema justifica, porque es que a la variación directa se dice que es directamente proporcional, porque comparan en el mismo orden, ¿ves? Y en la variación inversa se dice que es inversamente proporcional, porque la proporción que se forma es al revés: y1, y2, x2, x1. Aquí la proporción que se forma, ¿verdad? Que recuerden que una proporción es una igualdad de fracciones, una igualdad de fracciones, comparan en la misma forma, ¿ves? y1, y2, x1, x2. Acá comparan en forma contraria: y1, y2, x2, x1. ¿Okay? Bueno, vamos a terminar dando esta definición de un tercer tipo de variación. ¿Okay? Recuerde copiar todo, y si no pudo copiarlo, le da para atrás al video y le da pausa para que pueda copiar lo que acabamos de hacer aquí, porque estas cosas son muy importantes
que usted las vea y las entienda. ¿Ok? Muy bien, fíjense esta definición. Es un tercer tipo de variación. Dice así: sean x, y y z, tres números reales, que no sean cero. ¿Okay? Decimos que y varía conjuntamente con x y con z, si solamente sí existe. Bueno, no vamos a decir eso. Si solamente sí, y se puede escribir como esta ecuación. Perdón, no se puede escribir como esta ecuación, lo vamos a escribir de esa manera. Si solamente sí, y varía directamente con el producto de x por z. ¿Okay? Y como comentario, ahora sí, vean que decir que y varía directamente con xz equivale a decir, bueno, fíjense que decir esto es en cierta forma decir que y varía directamente con el producto, de xz, la de xz. ¿Se fijan? Tenerlo así es lo mismo que decir que y varía directamente con el producto de xz. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues una variable varía directamente con otra, que existe una constante K, fijo, ¿verdad? Constante, que se llama la constante o factor de proporcionalidad o de variación, de manera que, o de modo que la y será igual a esa constante multiplicada por esta cantidad que es con quien ella varía directamente, por xz. Así que esto que está aquí sería la ecuación de variación conjunta. Recuerden que ya tenemos tres. La ecuación de variación directa, y igual a una constante por otra variable, la variable x. La ecuación de variación inversa, que es igual a una constante dividido entre x. Y ahora la ecuación de variación conjunta, que dice que es igual a una constante por el producto de otras dos variables. ¿Okay? Así que ahora tenemos tres tipos de variación, ¿verdad? La directa, la inversa y la conjunta. Bueno, pues con esto terminamos esta lección. En la próxima lección, claro, vamos a empezar viendo ejemplos de aplicación de la variación ahora conjunta. Es el tercer tipo de variación que estamos estudiando. Nos vemos entonces.